Me llamo Julio Anguita González y soy maestro nacional jubilado. Y políticamente soy militante del Partido Comunista de España. Hemos pasado de la lucha de clases a la lucha con clases. Está bien. La lucha de clases existe, por mucho de que haya fuerzas políticas, intelectuales y partidos políticos que nieguen que existe. Eso es como negar que el aire se mueve o negar que existe el mar. Lo que puede ocurrir que en algún momento los supuestos protagonistas de la lucha de clases no sepan que están en lucha. Me refiero a los trabajadores y a las fuerzas políticas y sindicales que los representan. Pero cuando estamos en unos momentos en que las rentas del capital están creciendo por las rentas del trabajo, ya tenemos ahí la lucha de clases. Cuando los trabajadores piden que se les suba el salario, lo mismo que ha subido el IPC, el índice de precios al consumo, y la patronal se niega porque se quieren quedarse con ese excedente, esa es la lucha de clases, que es la contraposición de intereses. Lo que ocurre es que muchas veces los asalariados en general no quieren saberlo, no les gusta, otros no lo conocen, y la derecha, que niega la lucha de clases, sí que sabe que existe y que en estos momentos la está ganando. ¿Y hay diferencia entre el pensamiento de izquierda y el carnet? Puede haberlas, y de hecho la hay hoy. Miren ustedes, las diferencias están en que la historia ha ido arrastrando nombres, cargados todos de leyenda y casi de epopeya, con características épicas: socialismo, comunismo, anarquía. Son palabras que traen el recuerdo de acciones de los trabajadores llenas de ventura, llenas de fuerza, llenas de pasión, por redimir a los trabajadores de la opresión en la que estaban. Lo que pasa es que con el tiempo, y debido por una parte a que aquí en Occidente se consiguieron unas ciertas cotas de bienestar, eso hizo que se olvidase que realmente seguía existiendo la lucha de clases, hasta que llega una crisis y demuestra, oiga usted, que esto existe. Y hoy en día, por lo general, yo creo que las grandes siglas tendrían que reconsiderar si lo que quieren decir sus siglas se ajusta a lo que fue su ideal primitivo. Es decir, tras las siglas PSOE, por ejemplo, o tras las siglas Partido Comunista, o tras las siglas anarquistas, existe la pulsión primitiva que los puso en marcha y los puso en movimiento. Yo creo que en unos casos sí y en otros casos no, y que ya los que están viendo procuren buscar y encontrar las respuestas a base de su propio esfuerzo. Quiero decir que hoy las siglas no se corresponden con lo que la memoria colectiva evoca muchas veces. Hay un aprendizaje que se suele hacer desde el poder, que es el disfrute vocacional, dicen, de la política, y luego una vez que se abandona el poder es el disgusto de haber perdido el coche oficial. Yo sé que no es su caso, pero ¿de qué vive usted? Bueno, primero, antes de que hablar después de lo que vivo, diré que el que al perder el coche oficial sienta que ha perdido su vida es tonto químicamente puro. Es un indigente moral y, si me permiten los radioyentes, ya que estamos en Granada, es un gilipollas. Más no se puede decir, porque si el poder... Yo puedo entender la pasión del poder para aquel que tiene un proyecto social, sueña con él, se siente abducido por él y en nombre de ese proyecto quiere tener el poder. Yo lo puedo entender. Para mí eso es lo que yo llamo la voluntad política. Eso es lo que yo planteo en el sentido incluso de egoísmo político. El amor al poder, pero para hacer algo, para transformar. Ahora, el amor al poder por sus pompas, por 4 menudencias, es de tontos. Lo que pasa es que el número de los tontos es casi infinito y lo estamos viendo en los ejemplos diarios. ¿De qué vivo yo? Bueno, pues yo tengo una pensión como profesor, jubilado, exactamente en líquido 1.787 euros.
Supongo que ahora cuando me suban el IPC de este año se colocará en 1.800. Después escribo de manera periódica, todas las semanas, en el diario económico El Economista, lo cual me supone un ingreso y algunas que otras cosas. De eso vivo, porque tenía, por ley, la posibilidad de que se me abonase una paga entre lo que cobro ahora y la paga máxima. Renuncié, así que vivo de esto. Y tengo que decir que no vivo mal. También es cierto que mi mujer trabaja, es profesora, y entre los dos pues juntamos nuestros cuerpos, nuestros amores, nuestros cariños y también nuestra nómina. ¿Cuándo va a despertar la izquierda de la siesta? Vamos a ver, la izquierda tendrá que despertar, pero hay algunos que ya despertaron, ¿eh? Hay algunos que despertaron. Vamos, lo que se llama hoy izquierda progresista despertó hace tiempo y dijo que estaba muy bien en el poder, ¿eh? Cuidado. Lo que tienen que despertar es los que son realmente de izquierdas, pero se han creído durante un tiempo que el PSOE significaba el cambio. Eso sí que tienen que despertar y aprender. Pero hay otros que se llaman de izquierdas que durante la transición encontraron que se abría una serie de expectativas y de esperanzas, lo que dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Con esto nos apañamos, es que esto es lo que hay. Esos han despertado hace tiempo. Despertaron, trincaron su sitio, por no decir otras cosas, y están divinamente instalados. Son los que yo llamo progres, especie de plaga de Egipto que ha caído sobre este país y no sé cuándo nos libraremos de ella. Progres, no progresista. Sí. La izquierda pone los 5 sentidos en lo que hace, pero le falta el más importante, que es el 6º sentido, que es el del humor. ¿Usted no cree que la izquierda tiene una especie como de, no sé si de amargura o de complejo triste, de tener la razón, pero de no saber contarla? Con cierta alegría, con cierta... Bueno, es que es muy difícil. Por lo menos yo me siento ahí aludido en esa pregunta. Es muy difícil ante lo que está pasando. Yo, por ejemplo, que me gustan mucho las bromas y los chistes, pero cuando hablo ya de política o de la situación se me olvida totalmente, ¿no? Porque es muy difícil explicar con un violín lo que tenía que hacerse con una percusión. Con una batería. Lo que está pasando es de batería. Y ahora, coge usted un violín, pues se hace. De vez en cuando se hace, en ciertas intervenciones, pero eso es a niveles personales. Sin embargo, a niveles globales somos, también es verdad, demasiado serios, demasiado rigurosos, pero es que nosotros somos los mensajeros. La realidad es que es tremenda, ¿eh? Porque yo le digo a los telespectadores que hagan un ejercicio conmigo. Vámonos a 20 años atrás. 20 años atrás, en 1990. 30, para que sea más claro. 30 años no es nada. A ustedes les digo yo hace 30 años, aquí en esta tertulia, que ya no se lucha por la jornada de 8 horas, sino por tener trabajo. Que existe un 34% de trabajo en precario. Que a los trabajadores se les puede echar libremente e impunemente, que los impuestos van a gravar a los pobres en beneficio de los ricos. Y ustedes dicen, ¿qué estás diciendo? Ya está pasando. Esto existe ahora. De modo que, ante esas cosas que estamos viendo, pues no podemos sentirnos alegres, aunque sí, reconozco que una pizquita de ironía, porque ¿sabe usted la ironía, la ventaja que tiene? La ironía disuelve tensiones y disuelve al adversario. Nuestro adversario político no soporta la ironía. Si tuviésemos la habilidad de aportar ironía, creo que lo sacaríamos de quicio y de casillas, pero aunque es un ejercicio difícil. ¿Izquierda Unida es un partido que encanta o es un refugio de desencantados? Para empezar, Izquierda Unida no es un partido, somos una federación, porque para partidos están ahí, bueno, está el Partido Comunista de España. Vamos a ver, yo aquí soy un poco juez, soy parte, he vivido esa experiencia, tengo algo que contar,
pero voy a ser prudente en mi intervención. Izquierda Unida surgió como una voluntad de convocatoria a gente para hacer una propuesta a la izquierda del Partido Socialista, así de claro. Pero es más, eso fue convocatoria por Andalucía, año 1984. En el año 1986 en Madrid se crea Izquierda Unida y se crea como una alianza electoral del Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el PASOK, la Federación Progresista, el Partido Carlista y algunos más, En el documento fundante, en el que yo no intervine en absoluto en su redacción, yo estaba en Andalucía, se dice, miren ustedes, después de lo que ha pasado con la OTAN, el PSOE se ha derechizado en política económica, en política internacional, es decir, y por eso nos constituimos en... Es decir, aquí, entonces, se dice, visto lo que ha ocurrido con la gran expectativa del Partido Socialista en el año 1982, reconocemos que hace falta algo nuevo, lo cual implicaba métodos nuevos, implicaba visiones nuevas, talantes nuevos, funcionamientos nuevos. Bueno, aquello se va poniendo en marcha y todos conocemos que hay, bueno, pues hay un auge muy difícil, pero ocurre un hecho, que yo lo concreto en dos momentos electorales. En el año 1993, aquella izquierda hundida que decían los adversarios y los medios de comunicación al servicio del adversario, encuentran que Izquierda Unida con 18 diputados, habíamos ganado uno, gracias a esta ley electoral tan encanallada que tenemos, pues nos encontramos con un Felipe González que podría haber tenido mayoría absoluta apoyándose en Convergencia y Unión o en Izquierda Unida. Y Felipe González decide perfectamente apoyarse en Convergencia y Unión. Izquierda Unida, que le planteaba, señor González, vamos a discutir un programa. Yo creo que esto es lo serio en política. Bien, él decide irse con Convergencia y Unión. Pero Izquierda Unida tuvo matemáticamente la posibilidad de ayudar a alguien a ser presidente de gobierno. 3 años después, José María Aznar gana las elecciones y tampoco tiene mayoría absoluta. Es verdad que nos había pedido unos años antes apoyo para hacerle una moción de censura a Felipe González. Yo se lo dije, pídelo por escrito. En Izquierda Unida se vio el escrito y le dijimos por escrito que nanay. Esto nunca se sabe. Y hay determinados periódicos que no quieren saberlo, porque desmonta el tema de la pinza. Pero bueno, llegamos a las elecciones, sacamos 21 diputados y José María Aznar, con nuestros 21 votos, podía haber sido presidente de gobierno. Claro, nos negábamos. Y entonces José María Aznar, y se lo recuerdo a los compañeros del Partido Popular, gobernó gracias a Pujol y a Arzalluz. Tengamos un poco de memoria. Como ahora Rodríguez Zapatero está sacando las cosas con el PNV, y en este caso con los canarios. ¿Qué ocurrió? Que para los poderes económicos, los que mandan de este país, una pequeña fuerza que había empezado a subir con muchas dificultades, en 2 elecciones sucesivas tuvo en sus manos tener a un presidente de gobierno. Y dijeron, esto no puede ser. Y empezó la tremenda campaña mediática, política, contra Izquierda Unida, que yo, naturalmente, por ser coordinador general, tuve que aguantar de manera especial, ¿no? Y tanto fue el cántaro a la fuente, bueno, eso ocasiona problemas, que dentro de Izquierda Unida se produce ya los primeros esfuerzos y reflejos de lo que está ocurriendo. Nueva Izquierda. Nueva Izquierda se desgaja. Nueva Izquierda fue, y lo voy a decir con toda seguridad, la 5ª columna del Partido Socialista Obrero Español. Y hoy, a los años vista, que cojan la lista de compañeros y compañeras que estuvieron en Izquierda Unida y están hoy en el Partido Socialista Obrero Español, que venían de Izquierda Unida, del Partido Comunista y del Sindicato de Comisiones Obreras. El tiempo después da y quita razones, en este caso me la está dando plenamente. Y a partir de ahí, cuando llega la debacle electoral del año 2000, por circunstancias muy complejas, Izquierda Unida entró en el problema, bueno, somos los que ayudamos al PSOE, no ayudamos al PSOE. En ese debate yo tomo partido. Y por tanto mis opiniones no son las de Izquierda Unida, las mías, son las mías. Yo creo que hasta Izquierda Unida no se libre de ese complejo, pues no podrá resolver sus problemas internos, que no significa no pactar.
porque en la política hay pactar, pactamos todos, incluso este señor o señora que me está viendo por televisión está pactando todos los días con su marido. Recientemente en una conferencia usted llegaba a la conclusión, después de una muy interesante exposición y documentada exposición, de que la economía es una ciencia. Sobre esa premisa, ¿el tocomocho también es una ciencia? Es que el tocomocho es precisamente, ¿cómo le diría yo que me pudieran entender los espectadores granadinos? Yo supongo que usted y yo, todos vivimos en una cultura católica, ¿verdad? De santo está nuestra, hablamos en nombre de Dios, es el lenguaje, en Granada, sí. Aunque no seamos creyentes, yo no lo soy, pero estamos en la cultura católica. Pues lo mismo, que confundir el santirulico de una pequeña cofradía que está allí metido donde van unas señoras y ponen unas velas con un dogma de la Iglesia Católica, cosa de teólogo. Pues bien, la economía es una ciencia, pero en nombre de esa ciencia ha sido utilizada por los que la quieren dominar y embridar. Vamos a hablar de los gángster, de las finanzas. Las finanzas están en manos de auténticos gángster. No voy a decir nombres, pero todo el mundo basta con que recuerde los nombres de los presidentes de los bancos españoles o de los demás. Es decir, están manejando una economía que se ha disparado por encima de la economía real, la economía de los hechos, de la producción, de la distribución y del consumo. Pero yo dije en esa conferencia que era una ciencia, pero no era una ciencia de fines, sino de medios. Pongamos dos casos. Aquí estamos 3 personas y entonces todos ponemos distintos medios. Usted dice, yo quiero que la economía se desarrolle y que crezca. Bien. Usted dice, yo quiero que la economía sirva para que haya trabajo para todos, según los derechos humanos. Ahí hay una visión distinta, porque si usted quiere que la economía crezca, crece. Pero no importa si la gente trabaja o no trabaja. Cuando termine de explotar a los míos, explota a los de otros. Mientras que usted dice, no, yo quiero que la economía sirva para que haya pleno empleo. En su caso, usted deja la economía libre y en su caso usted da a la economía instrucciones. Yo estoy en este caso. La economía es una ciencia a la cual hay que decirle por aquí. Quien decide lo que tiene que hacer la economía son los poderes políticos, es la ciudadanía. Nunca se puede decir que un economista, por el hecho de serlo, dirija un gobierno. Sería una catástrofe. ¿Qué esperaba del gobierno de Zapatero que no ha sucedido? Nada. Mire usted, tiempo ha que yo no esperaba nada del Partido Socialista Obrero Español. De modo que está haciendo lo que se suponía. Es una fuerza... Miren ustedes, a mí se me acusa de que soy muy antisocialista. No es cierto. Yo lo que pasa es que digo cosas y digo, bueno, si no es verdad, demuéstremelo usted. Y si es verdad, ¿por qué me insulta? Vamos a ir a los hechos. La socialdemocracia europea, creo que en el año 1957 o 53, no recuerdo exactamente, pero es en la década de los 50 del siglo pasado, renunció al marxismo, lo cual me parece muy bien. Pero al renunciar al marxismo, estaba renunciando a la idea fundamental del pensamiento de izquierdas. Hay que superar el capitalismo, era como un mandato. Y entonces va dirigiéndose hacia el centro. Los socialistas ahora mismo, en estos momentos, no tienen nada que ver, nada en absoluto, con el partido que fundó Pablo Iglesias. El otro día, el pobre Rodríguez Zapatero dijo, bueno, nosotros los de centro-izquierda, otra vez te han dicho nosotros los del centro. ¿Saben ustedes quiénes son los que más se empeñan en decir que los del PSOE son socialistas? Compañeros de Izquierda Unida. Tienen la obsesión, pero si ellos están diciendo que son de centro, dejadlos ahí. Si eso no impide que nosotros podamos negociar con ellos y pactar con ellos, pero situarlo en su sitio. Entonces, Zapatero, pues para mí ha hecho lo que tenía que hacer, pero yo esperaba que lo hiciera mejor. O sea, que hiciese una política de derecha, pero la está haciendo desastrosamente mal, ¿no? Así que yo nunca espero nada del Partido Socialista Obrero Español en la medida que éste no haga un congreso, sus bases puedan participar y entre en un debate, porque yo creo que debe poner las barbas a remojar, ¿eh? Y aquí en España, pues miren ustedes, toda la política de privatizaciones que Aznar desarrolló la empezó Felipe González. Todas las reformas del mercado laboral las empezó Felipe González. ¿En nombre de qué? En nombre del mercado,
en nombre de Europa y en nombre de que íbamos a tener más puestos de trabajo. Bueno, ahí tenemos la experiencia. Se arruinó una parte de la industria, se acabó con el sector público y ese largo etcétera de horrores que hoy llega hasta aquí. Esos son los hechos. ¿Cómo lo han vendido ellos? Son inteligentes porque ellos, igual que ahora han planteado un gobierno de comunicadores, el problema es que van a comunicar, ¿eh? Es el siguiente. No, son respuestas que le han dado a mi compañero Gaspar Llamazares. No, señor Llamazares, nosotros somos la izquierda pero moderna. ¿Qué están diciendo? Usted es la izquierda cafre, la metida en la caverna. Bueno, pero la izquierda moderna, el señor Zapatero, a tenor de lo que estamos viendo, no es la izquierda ni moderna ni vieja, es la vieja derecha. Eso sí, con los trajes de Adolfo Domínguez o Armani, con 4 gestos de 4 ministros, pero ya está. Lo que están haciendo es los cánones del capitalismo. Decía Woody Allen, no quiero vivir en una ciudad cuya única ventaja cultural sea girar a la derecha con el semáforo en rojo. ¿Se refería a Rosa Aguilar? Mire, no me gusta hablar de esto por el pasado, pero vamos, haré un intento de objetivar. Yo ya califiqué el acto de cuando dejó la alcaldía de Córdoba, lo califiqué en su momento de transfugismo, y ahí se quedó y no me he movido. No. El hecho de Rosa Aguilar no es un hecho nuevo, es otro más. Es otro más en la cantidad de compañeros que estuvieron dando la lata en Izquierda Unida, estuvieron traicionando el proyecto, Diego López Garrido, por ejemplo, Cristina Almeida y un largo etcétera, de personas que mientras estuvieron en Izquierda Unida estuvieron siempre exigiendo una transparencia, un respeto a la pluralidad, cosa que no han tenido el valor ni la dignidad de exigirle al PSOE. Una Izquierda Unida que abría sus debates a la prensa, cosa que no ha hecho nadie en esta España nuestra, y ahora callan. Personas como estas y otras muchísimas más, ustedes le podrán poner nombres en Granada, que decían que Izquierda Unida era un proyecto dictatorial. Sin embargo, ahora callan y admiten por disciplina de voto lo que en otro sitio no hicieron. Por tanto, ya está claro. Así que esta señora es un ejemplo más. Rodríguez Zapatero ha buscado, lo que he dicho antes, un gobierno de comunicadores. El problema es que van a comunicar. Ha cogido a un señor, sin duda, un peso pesado, el ministro de Interior, tiene mucha experiencia en muchas cosas. Porque no olvidemos la época de los GAL, no olvidemos la época de los fondos reservados, no olvidemos la época de ministros sentados en el banquillo y condenados, ¿no? Y Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un hombre de partido, lo es sin duda alguna, pues yo recuerdo que en el Congreso los propios periodistas y nosotros llamábamos el comando Rubalcaba, que era que cuando había que hacer una operación política extraña, Rubalcaba y unos cuantos adláteres se dedicaban a intoxicar a la prensa, era como un comando, y ese comando desde luego montaba unas operaciones mediáticas tremendas. Es cierto que tampoco estaban mancos, tenían al Grupo Prisa, el diario El País, tenían a los grandes periódicos de su parte, a los grandes comunicadores, que dicen que son objetivos y no tienen partido. Sí que tenían, claro que tenían, y siguen teniendo. Por eso el hecho de doña Rosa Aguilar es, aparte de un comentario sobre la seriedad política, es una anécdota en el mar inmenso de lo que significa si la izquierda, como usted dice, pone el semáforo a la izquierda y gira a la derecha. En este caso, la izquierda no es que gire a la derecha, es que ha puesto el semáforo también a la derecha, porque las expresiones de política económica son calcadas en uno y en otro caso. La izquierda nunca puede admitir el concepto competitividad, lo digan como lo digan. La izquierda no puede admitir en absoluto el concepto del mercado. Pero yo he tenido que escuchar a un ministro del PSOE, Carlos Solchaga, decir: señorías, en el Congreso, el mercado es el que elimina las diferencias. Y ahora están diciendo todo, el mercado produce las diferencias. Aquí nos estamos olvidando todos de aquella época que se llamó la época de la beautiful people, es decir,
la ciudad alegre, ¿no? Risueña, de ganancia fácil. Era época PSOE. ¿La corrupción puede dar la mayoría absoluta? Sí, claro que puede darla. Y yo no sé si a veces, y lo que me decía muy atrevido, si es una condición sine qua non. Estamos viviendo en un país que ha creado un callo inmenso a la hora de ver cómo se roba. Y en muchos casos porque también robamos un poquito, lo que nos dejan. Igual que, y vuelvo otra vez al catolicismo, igual que hay una comunión de los santos, hay una comunión en la corrupción, donde están los grandes corrompidos y los pequeños en las pequeñas cosas. ¿Ustedes no han reparado qué ha ocurrido en Marbella? ¿Cómo votaban a los corruptos? ¿Cómo es posible que el PP tenga, según dicen las encuestas, aunque yo soy muy... Con el aspecto de la encuesta soy bastante escéptico, pero vamos, en el supuesto que sea verdad, ¿cómo es posible que tenga intención de voto cuando tienen lo que tienen en el País Valenciano y en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo es posible? ¿La gente no lee? Yo creo que la corrupción en España, en lo que significa la España profunda, se ha visto como algo normal. ¿No oyen ustedes en la calle, en los bares, hace bien en robar, yo haría lo mismo? La gente, por ejemplo, no coge lo que está diciendo el concejal que conocen, que es muy honrado, el alcalde que conocen, el diputado que conocen, seguro que conocen a políticos muy honrados, pero no cogen ese ejemplo, cogen el otro, en muchos casos para ellos justificar sus propios robos a pequeña escala. Y si de verdad creen que en política hay tanto ladrón, que no voten, o vayan a votar en blanco. Yo creo que en política también hay que decirle al pueblo soberano sus cositas. El político no está aquí para decirle, pueblo mío, que estás muy oprimido y yo soy... No. Pueblo mío, tú también te estás equivocando, que no te gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si no estás de acuerdo, vamos a discutirlo. Porque claro, si no se explica cómo se haya votado a los corruptos. Y se está votando, pero vamos, con miles y miles y cientos de miles de votos. Y si no cojamos la historia, ¿cómo es posible? Esto me pasa a mí cuando voy por la calle. Y seguramente la gente podrá entenderlo. Va a uno y se encuentra con una señora, generalmente son señoras. Ay, qué bien usted, lo honesto que es, lo honrado, bueno, empieza todo el saumerio. Pero yo no le voto. Bien, yo digo, bueno, naturalmente, usted votará a sus ideas políticas. Y dice, no, yo no tengo ideas políticas. Entonces ya digo, ¿cómo que dice usted? Eso es mentira. ¿Cómo? He dicho que es mentira. Porque si usted fuese coherente, me votaría a mí. Al decir que no me vota, a pesar de que yo soy un santo para usted, es que usted tiene ideas políticas. Esa es la corrupción de una parte de nuestro pueblo, que no tiene el valor de enfrentarse ante el espejo. Y dice que es político y después vota políticamente. Y mientras un pueblo tenga esa corrupción en su interior, ese pueblo no pasará de ser súbdito. Es curioso, todos los apolíticos dicen soy apolítico, pero, y a continuación opinan, ¿no? Son de derecha. Lo que pasa es que son de derechas, si es que los apolíticos suelen ser de derechas. Yo entiendo que haya personas que se consideren apolíticos porque nadie les ha explicado, que no confundan el apoliticismo con no tener partido. Una persona puede no tener partido, pero apolítico no hay nadie. Yo muchas veces le digo, vamos a ver, ¿usted ha opinado alguna vez si en la Plaza Nueva o en la Puerta Real hay que poner una fuente, o que el tranvía cuando había tenía que ir a otro sitio? Sí, pues eso es política. Pequeñita, pero eso es política. Usted opina, tiene idea de cómo podía funcionar el mundo. Eso es política. Lo que pasa es que usted no quiere meterse en un mundo que no conoce y le han dicho que es malo y que la política es corrupción, pero hombre, usted conoce a políticos que no son corruptos. Yo creo que el pueblo español, desde la época de Fernando VII, todavía no ha entrado en la época de la Ilustración. Lo intentó con la República, pero llegaron los fascistas, encabezados por el fascista jefe, Franco, y bueno, y acabó con esa situación. Y todavía estamos en ese aspecto como en el franquismo más negro, ¿eh? Vamos a hurgar lo que hay en la calle, ¿eh? Vamos a nivel de cultura de la calle. Hay hechos culturales disfrazados de religiosos o religiosos, pero que le rasca un poco y sale la España eterna, del brazo en alto, quiero decir, ¿eh? Bien. Hablemos de medios de comunicación en España. No tiramos la basura, la convertimos en televisión. Oye, usted, eso se lo voy a copiar yo. No, pero no es mío, es de Woody Allen también. Pues no lo sabía, pues mire usted, no lo sabía. Bueno, vamos a ver. Es hora de decir algunas cosillas. La televisión ha empeorado.
alguien dijo, le puede decir quién lo dijo. Dijo, menos los informativos, la televisión de Franco era mejor que la que hay ahora. Qué barbaridad estoy diciendo. ¿Quién dijo eso? Jordi García Candao, director general o presidente del ente de televisión del PSOE, del PSOE. Claro, cuando uno lee eso dice, bueno, vamos a observar esto, ¿qué tiene? Entonces uno recuerda la televisión, es verdad, no había televisiones, otras televisiones, nada más que la oficial, el Estudio 1, los programas del lenguaje, una cierta de cosas, y ahora eso se ha ido degradando. Pero se ha ido degradando por varias cuestiones. El libre mercado y la libre competencia, la lucha por la parrilla, ¿no? La lucha por el espectro, la banda horaria, no sé cómo se llama esto. Claro, para vender hay que plantear un producto que sea llamativo, que comunique, no sabemos el qué. Digo lo anterior, el gobierno de comunicadores, que comunique aunque sea el horror. Y el horror comunica. ¿O es que nos recordamos en la época de Franco lo que vendía El Caso? El Caso era el periódico que más se vendía en la época de Franco. Y aquello era casquería pura, asesinatos, crímenes, tormentos, se lo inventaba en muchos casos, pero la gente, a falta de una cultura, va ahí, y la gente va. Y entonces, ante una parrilla que pone algo tremendo, hay otra que pone algo más tremendo todavía, y hemos llegado entonces a que este país sea una inmensa tertulia, donde yo estoy seguro que la gente sabe que la están engañando. Que cuando coge una revista o está viendo la televisión y las peleas de fulanito con menganito, sabe la verdad, que todo eso es mentira, que están cobrando por enseñar sus vísceras, sus vergüenzas y sus miserias, que se están prostituyendo, en el sentido auténtico de la palabra prostituirse, venderse, vender su intimidad. Entonces, en ese aspecto son prostitutos y prostitutas, en ese sentido, de vender su intimidad contándolo, pues eso es lo que atrae. Como resulta que cuando uno le pregunta por qué, le dicen, es que esto lo quiere la gente, no es verdad. Y ahora me voy a la época de Franco. Yo he visto, y esto lo he contado muchas veces, cómo el famoso Estudio 1, con un cuadro de actores que tenía Televisión Española magnífico, la gente lo veía. ¿Por qué? Porque sabían plantearle a la gente, desde Calderón de la Barca, a Lope de Vega, a Pedro Antonio de Alarcón, sabía plantearle, y cuando las telenovelas, en vez de traerse esas infunables telenovelas que se traen de Latinoamérica, pues el cuadro de actores que había en España hacían obras de Chekhov, de Ibsen, de Alejandro Dumas, que no serán monstruos de la literatura, pero de luego es digna, con decoro. Claro, eso ha ido, pero no se buscaba el ganar a una audiencia. Después decía Jordi García Candao, es que salvo los informativos. Bueno, pues yo ya empiezo a decir que los informativos, cuando uno compara los informativos españoles con otros sitios, se sorprende que lo primero que pongan cuando lanza el comienzo de una emisión informativa sea una catástrofe. Y no analicen algo de fondo. Un accidente en tal sitio, atacan, vean ustedes lo que pasa, un policía agredido, se traen, es decir, el impulso. Mantener la atención es propio del ilusionista, del prestidigitador. Eso, telespectador mío, no te vayas, por favor, mira lo que voy a decir. Iba a sacar un conejo, y era un conejo ensangrentado, y otro que asesina a los conejitos pequeños, y el cazador que lo mata, y entonces el público va siguiendo esa estela de seducción infernal. Pero el fondo, ¿por qué? Por el negocio. No es posible darse a entender por qué, habiendo tantas televisiones privadas, usted coge la parrilla y se da cuenta que los programas son lo mismo, porque están compitiendo y entonces tienen que competir haciendo lo mismo. Y ahí se inscribe el fenómeno que usted decía al principio, ¿no? De personas que, bueno, están vendiendo su vida, que la gente les sigue, y que la gente además se cree que es protagonista, porque le preguntan, pobre gente, se creen que ellos son protagonistas, que van de calá, van de malditos en esta comparsa. Usted fue el político más valorado. Soy. Es el más valorado y el menos votado. ¿Por qué? Claro, pero ese no es mi problema, ese es el problema del votante. Sí. Yo no lo considero un problema mío, porque si a mí me valoraban, serían porque veían en mí virtudes casi excelsas, digo yo. Supongo que algo tendrían que ver también mis compañeros, no era yo solo, pero vamos. Y si no votaban, era por lo que he dicho al principio. Qué magnífico, qué santo, pero yo no lo voto. Claro, ¿por qué?
Porque vamos a hablar de aquí una cosa ya, ¿eh? Nuestro país no es de izquierda. Nuestro país es básicamente conservador, independientemente de lo que vote, que eso es otra cosa. Nuestro país es un país conservador, que tiene miedo a los cambios, que le gusta estar como está. Y bueno, por ahí manifestaciones, sí, manifestaciones ha habido siempre, incluso aquellas con las que he contado sobre el tema de Cuba. ¿Y qué ocurre? Yo a veces me he preguntado cómo eso es posible. Hombre, es posible también por la ley Don, porque mire usted, si en el año 1996 hubiésemos tenido una ley simplemente decente, sino como no esta encanallada ley electoral, Izquierda Unida en vez de 21 hubiésemos estado cerca, no más, de los 50, que eran 2.650.000 votos. Pero bueno, tenemos la ley electoral. Eso sí, que PP y PSOE a partir de un piñón la están defendiendo. Y los partidos nacionalistas, todos están metidos en esa conjura. Y por eso había esta diferencia entre la valoración y la votación. Pero eso tendrá arreglo cuando primero la ley electoral sea justa, simplemente justa y decente, porque ahora no lo es, y una parte de nuestro pueblo se aclare. Yo no me considero concernido. En nombre de Izquierda Unida yo era la imagen más pública, pero hicimos, los compañeros y yo, lo que creíamos que teníamos que hacer. Defendimos cosas que después han demostrado que eran correctas, nos gustaron, pues bueno, la vida sigue. Sí, Manuel Chávez solo estuvo 19 años en el gobierno de Andalucía. Hugo Chávez lleva 11 años en el gobierno de Venezuela, pero dice que se quiere perpetuar. ¿Hasta los 19 años o cómo? Este es uno de los casos que a lo largo de la entrevista está saliendo, cómo engañan a la gente y cómo la gente cae. Claro, Hugo Chávez es primero dicen un dictador. Voy a dar un dato a los telespectadores. En 12 años que va gobernando, ha ganado 13 elecciones. Dígame usted qué dictador gana 13 elecciones. Primero las convoca. Y convoca una revocatoria que aquí en Europa no lo hace. Además de ganar las elecciones, llega un momento y dice, oigan ustedes, me ratifican y se somete a la votación. Y lo ganó. Esto no lo hace ninguno de estos que llaman demócratas europeos. No digamos americanos, porque la democracia de Estados Unidos son cosas incompatibles. Pues bien, los intereses económicos, en concreto los del grupo Prisa, aquí y otros grupos, han visto que las empresas españolas ya no entran a saco en Venezuela ni en Colombia, en Bolivia, no entran a saco. Simplemente ha dicho, oiga usted, procuren ustedes ser un poco más moderados en sus excesos. Y le han decretado, él, en cierta medida con sus actos, su manera de ser, que es muy suya, pues puede facilitar, pero él en estos momentos está haciendo una política de izquierda, está defendiendo la dignidad de su pueblo y sobre todo lo curioso con lo que usted dice, él defendió una ley por la que pudiera presentarse por otra vez y todos los medios y muchos españoles, este tío que quiere, por lo que Manuel Chávez aquí, lo que Rodríguez Zapatero y que un señor llamado Juan Carlos de Borbón y Borbón está haciendo. Que ese además jamás en su vida lo ha votado nadie y sin embargo es el jefe de Estado. Así que españolitos de a pie, un poquito de cuando dicen los medios algo, vamos a pensar qué es lo que están diciendo y vean ustedes los ejemplos que están demostrando todo lo contrario. Pero así mire un ejemplo, se olvidan muchas veces lo que está pasando en su país y es curioso porque la gente va lo que indican los medios, ¿no? Este es un dictador. Por ejemplo, el Partido Popular en esta cuestión moderadamente digo, carece de vergüenza. De un mínimo de vergüenza como ser humano, digamos vergüenza política, llamar dictador a Chávez. Y sin embargo, a partir un piñón con el expresidente de Colombia, un sinvergüenza integral. Además, permitiendo crímenes. Pero claro, todos sabemos a qué jugamos. Yo no juego, yo es que estoy por la humanidad, sí, yo estoy por la humanidad, pero de mi perspectiva de izquierda, y nunca lo oculto. Y los otros juegan a acusar a alguien, a hacerlo más, o lo mismo que han cogido con Cuba, y en otros sitios, el ejemplo, y sin embargo, ellos han estado siempre con gente que ha hecho auténticas barbaridades. Augusto Pinochet es una de las personas que no quieren que se critique. Augusto Pinochet ya sabemos lo que fue. Fue un genocida, entre otras razones. Y así estamos defendiendo al rey de Arabia Saudita,
a los más impresentables los tenemos como amigos nuestros. Ah, pero en este caso es Chávez. Bien, ¿qué vamos a hacer? Mientras el personal se lo crea. Ni siquiera con la Roja le ha llegado a gustar el fútbol. Vamos a ver. A mí el fútbol me gusta, lo veo, no de manera asidua. Y hombre, y si hay un buen partido, pues yo me encuentro gratificaciones. Ahora, de ahí a transformar la Roja en la Santa Eucaristía Deportiva, hay un abismo. Yo vi el partido de la final, donde el gol de Iniesta. Diré aquí entre ustedes que yo era aficionado antes, jugaba algo, no muy bien, y yo era aficionado al Atleti de Bilbao, de los Carmelo, Orue, Garaycanito, Mauri Maguregui, Arteche, Merodio, Marcadia, Uribe y Gainza, eso eran, y después con otros. Y he seguido y de vez en cuando veo fútbol. Cuando marca el gol Iniesta, el locutor que retransmite el partido de las 5 dice: Iniesta a la Moncloa, Iniesta a la Moncloa. Bueno, cuando ya se dice eso, es que se han perdido los papeles. Yo me he alegrado que España gane el campeonato de fútbol, pero bueno, el campeonato de fútbol es una cosa que está bien, pero hay millones de cosas más importantes que eso. Bueno, hemos puesto el mundo al revés. Y además la gente nunca se pregunta, ¿cuánto gana un caballero de eso? ¿Cuánto gana un futbolista? Que a veces le pagan y con dinero sin impuestos. ¿Cuánto gana? ¿No hay límite a eso? Sí, a mí también me parece una barbaridad que el locutor dijera Iniesta a la Moncloa, porque en realidad yo creo que debía ser Xavi, pero bueno, eso tampoco hay que tomárselo en serio.